Buenas tardes. En esta clase me voy a detener en tres instancias de la estética de Mario Bellatín. En parte, mucho de esto ya deslicé en la primera clase, en la clase presentación, pero en esta instancia, quiero retomar para poder evidenciar y enfatizar, sobre todo, esta particularidad de la escritura de Belatín que ha hecho am, que teóricas como Ludmer y como Garramuño lo pongan en primera plana para ejemplificar algunas expresiones de la literatura contemporánea que, como ellas entienden, están fuera de sí y están proponiendo una nueva mirada de la autonomía literaria. La idea entonces es poder desarrollar no esa hipótesis, porque en realidad, como dije en la primera clase, acuerdo con muchos de los debates post autonomía que dieron cuenta de que en realidad la literatura siempre está fuera de sí, en el sentido de que es un lenguaje ambiguo, que es un lenguaje que exacerba las posibilidades de metaforización y de crear semiosis a partir de la lengua, y que, como dice Barthes, en realidad la literatura no va a ninguna parte, porque siempre está yendo hacia ella misma en estos términos. De todas maneras, sí convengamos que hay un juego con la fotografía en Belatín que es particular y es lo que Agarra Muñoz le hace decir y lo lleva a ubicar su escritura en expresiones literarias contemporáneas que están mostrando al menos un campo expandido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto el arte como la literatura tienen exponentes contemporáneos que ellas definen como las escrituras del presente en una temporalidad que ubican básicamente escrituras del siglo XXI, en las que se observa que la imagen ya no documenta, la imagen no ilustra el lenguaje textual, sino que es un lenguaje visual que abre nuevas perspectivas de análisis. Básicamente por ahí va la cuestión. De todas maneras, sí quiero en esta clase recuperar algunas de los enunciados que Mario Bellatín dice en ese primer capítulo del texto de Héctor Jaimes, Mario Bellatín, las nuevas escrituras del siglo XXI, que como les dije ayer, está editado por la Universidad de North Carolina y que, bueno, se encuentra en Internet. El primer texto, antes del despliegue teórico, crítico y teórico-crítico de los artículos que integran ese volumen, es una palabra, un texto del propio autor, en el que, también esto lo dije ayer, Beratín vuelve sobre algunos enunciados que fundamentalmente son los que desliza en la conferencia de Montreal, que inclusive, como les dije ayer, lo pueden ubicar en la web, en YouTube, con el título Escribir sin escribir, pero que
también son postulados que repite bastante. Bueno, voy a citar algunas de estas propuestas de Belatín, miradas desde este inquietante título, ¿no? Mis nuevas escrituras, las nuevas escrituras. El título está estrechamente ligado, ¿sí?, a la idea de que la escritura del siglo XX, dice Belatín, es una escritura innombrable, inasible, fugaz, transparente, como se presenta el paso del tiempo a un derviche mientras se encuentra en pleno giro. Ayer justamente hacía yo esta referencia entre ese baile del derviche que él toma como una analogía para definir su propuesta de escritura. Innombrable, inasible, fugaz, transparente. De ahí va a proponer que la escritura del siglo XXI soy yo, dice. La escritura del siglo XXI soy yo, puede decir cualquiera que decida tomar de pronto un lápiz, un papel, con la intención de colocar un rasgo, una letra, una rúbrica, algo que dé cuenta de su acción, de un momento que no sea otro sino simplemente el de dejar estampado sobre la superficie su paso por el mundo. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, en realidad él está en términos autorreferenciales y autoescriturales, está definiendo su propia poiesis, ¿no? Porque justamente cada una de las entregas, llamo entregas a cada uno de los libros de Belatín, es esto, es lo fugaz, lo transparente, lo inasible, y además lo que puede variar, no solamente de una entrega a la otra, sino que lo que puede variar en la multiplicidad de perspectivas que crea Belatín en cada uno de sus libros, lo que puede variar, ¿sí? Cómo se presenta en una aquí y ahora el baile del derviche. Entonces, mis nuevas escrituras, porque justamente es esto, cada una de sus entregas es una nueva escritura. Por eso también, y esto a nivel anecdótico, Belatín parece enfurecerse bastante, al menos es lo que colijo cuando lo escuchamos en sus entrevistas, con las categorías. Cuando en algunas oportunidades, cuando se ataca esta categoría de literatura latinoamericana, porque decir literatura latinoamericana es establecer normas, categorías que definan ese objeto. Pero como él está proponiendo una escritura que varíe en cada giro, que sea un movimiento perpetuo, decir literatura latinoamericana, decir autoficción, decir X, estaría justamente eh, oponiéndose a su propia escritura. Por otro lado, hay otro tema que también aparece en este texto y es un tema no menor, eh, y es esta desconfianza en la palabra, ¿no? En la capacidad de expresar la barbarie del mundo, va a decir él, a partir de la palabra. Y lo dice en estos términos. Debemos ser humildes, agachar la cabeza, aceptar que habitamos un continente donde no existe ya más ni la palabra, ni los libros tutelares, ni los códices,
ni las intrincadas e inexpugnables escrituras atávicas de las civilizaciones. Es decir, debemos ser humildes de que ya no hay una palabra que pueda decir el horror del mundo. Esto se relaciona estrechamente con ciertas líneas de la filosofía y del pensamiento de fines del siglo XX y principios del XXI, sobre todo con el pensamiento de Giorgio Agamben, con ese libro que fue un antes y un después, lo que queda de Auschwitz. En el libro en el que Agamben reflexiona sobre la incapacidad después eh, de esa inhumanidad, la incapacidad de que el lenguaje humano pueda dar cuenta de esa barbarie. Esto es también lo que toma Mario Bellattini, ¿no? Otra cuestión que también aparece ahí muy interesante es la autorreferencia a esta materia que Bellatin introduce en sus ficciones, que es la falta de su miembro, de su brazo derecho. Entonces él dice, ese garfio, dice, es alguien que carga todo el tiempo con un imaginario de seres deformes, torturados, vendedores de libros, ¿sí? Y que utiliza ese lugar, ese garfio, como una mano. O sea, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que esa autorreferencia también lo lleva a imaginar esos mundos de seres deformes, de seres incapacitados, ¿sí? Em, de seres que tienen que valerse de otros medios para poder sobrevivir en el mundo. La nueva escritura soy yo significa una escritura, dice, que diga diga que las artes son un espacio en constante movimiento y que no pueden explicar ni dar fe de la razón del mundo, de la razón del ser en la barbarie del mundo. Letras que sean capaz de definirse como autor y como una persona inmersa en esta tragedia, es la escritura, dice que yo quiero, ¿no? Bueno, entonces, esta propuesta de Belatín, desde estos enunciados autorreferenciales, nos llevan a esta instancia con la que comenzamos, que es literatura performance, porque justamente decir que pretende una escritura inasible, transformadora, que vaya mutando, ¿sí? En cada una de las entregas, es una literatura que va a estar cerca del acto, ¿sí? De lo que la lengua no solamente dice, sino de lo que la lengua hace. ¿M? Entonces, es interesante, sumamente interesante esto que dice Belatín en este texto que, como les dije, está en internet y es el texto con el que comienza esa obra de Héctor Jaimes. Vamos a otro punto que también es fundamental, es la cuestión del cuerpo, ¿no? Eh, lo he repetido ya en estas instancias en las que focalizo la escritura de Mario Bellatín, pero vuelvo a él, porque el cuerpo, ¿sí? Es no solamente un cuerpo que juega con la inmaterialidad, sino que también Mario Bellatín hace de esa ficcionalización de la propia ausencia una referencia muy importante.
¿Por qué es muy importante? Porque el cuerpo es el primer referente existencial, material e identitario del sujeto y está predeterminado a partir de su aprehensión sensorial, principalmente visual y tangible. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando ese cuerpo, que es el primer referente existencial, material, está deformado, está mutilado, ¿sí? Está incapacitado? ¿Qué pasa con la intersubjetividad de esos cuerpos? Ahí está justamente el punto por el que podemos ver que ese universo narrativo de Mario Bellatín, ¿sí?, comprende diferentes lenguajes: la escritura, la fotografía, la performance, porque precisamente hay una dislocación entre las representaciones figurativas del cuerpo y el sujeto. Entonces, lo que hace es poner a dialogar cuerpos anómalos, ¿sí? Con la materialidad de la foto, con la materialidad de esa figura en la que ese cuerpo es tocado por otra sensibilidad. Y desde ese lugar, entonces, es que Belatín logra esa intersubjetividad. El contacto fenomenológico de estos sujetos con el mundo exterior se realiza por medio del relato y de la escritura, como ocurre en cartas sobre ciegos, perdón, sobre los ciegos para uso de los que ven. En ese texto, el relato y la escritura son manifestación de un mundo interior que se experimenta a partir de un contacto que se da precisamente entre el relato y la escritura. En el caso de Cartas sobre los ciegos para uso de los que ven, encontramos un cuerpo discapacitado y también encontramos que escribir sobre el cuerpo, ¿sí?, no solo significa visibilizarlo, sino también desmaterializarlo, ¿sí?, para desmaterializarlo para que la escritura o la reescritura puedan volver a materializarlo, ¿sí? Eso es lo que pasa con estos cuerpos. En cartas sobre los ciegos va a pasar eso, pero también en fantasmas los fantasmas del masajista. O sea que hay eh, una, eh, un tratamiento del cuerpo que obviamente está atacando la cuestión mercantil del cuerpo en el neoliberalismo. ¿Qué es lo que ataca? El cuerpo bello, ¿sí? El consumo del cuerpo bello, la mercancía, no solamente del cuerpo, sino también la mercancía de lo bello, ¿sí?, como lo sublime, como la norma, y la cambia, la subvierte por el cuerpo mercancía abyecto, grotesco, que se manifiesta a través de estos cuerpos enfermos, como puede ser en salón de belleza, mutilados, ¿sí?, como puede ser en la Escuela del Dolor Humano de Sichuan, o también como pueden ser estos cuerpos discapacitados. Entonces, o sea, con capacidades menores. Bueno, entonces, lo que hay es una diatriba, ¿sí?, a la norma que regula, ¿sí?, cómo tienen que ser los cuerpos. Bueno, a eso Belatín juega con lo abyecto, ¿sí?, con lo grotesco.
Y como si el texto, la narración no fuera suficiente, lo que hace es ingresar la foto, pero la foto, aunque no se trata de cuerpos mutilados, la foto en realidad lo que mutila, lo que inmaterializa es el propio relato al descomponer, desfragmentar, o sea, descomponer esa pieza entre la narración y lo que narra, lo que dice la fotografía. Entonces, descompone, desfragmenta el cuerpo para recomponerlo en otra semiosis, que es esa foto. La foto, por lo tanto, lo que hace es capturar lo incapturable, lo inestable, ¿sí? Lo que en esencia es oscuridad, lo que está en constante movimiento y transformación. Eh, Capta en realidad la posible metáfora de ese relato, como podíamos observar como podíamos observar en algunas fotos que he traído a esta clase. Entonces, vamos a ver a partir de esto que acabo de decir, algunas fotografías de los fantasmas del masajista y algunas fotografías de Shiki Nagaoka, una galería de ficción, para que puedan completar aquellos enunciados que dije ayer. Vamos a empezar en primera instancia por los fantasmas del masajista. Bueno, esto lo mostré ayer, es el lugar vacío dejado por la pierna mutilada. La pierna mutilada pertenece a ese personaje que solamente tiene una voz. Esto también es importante en Velatín. Los personajes aparecen por sus voces, ¿sí? Algunos han dicho que son bastante fantasmáticos. No, no creo que sean fantasmáticos, forman parte de la cuestión del abyecto, ¿no? Esa pierna mutila, esto, sí, dice lugar vacío dejado por la pierna mutilada. Bueno, acá también está jugando con una serie de elipsis, ¿no? El lugar es vacío, pero también hay una elipsis porque no se sabe muy bien a qué pierna mutilada se está refiriendo, o hay que prestar atención que la pierna mutilada es la pierna de la mujer que está del otro lado de su biombo, ¿sí? Y que solamente escucha su grito. Voy a recomponer esto. Dice, yo me encontraba acostado esperando en mi lugar correspondiente la llegada del terapeuta cuando tuve que oír un tipo de queja al cual no me había enfrentado antes. Me tocó en el espacio contiguo al mío el caso de una mujer a la que apenas unos días atrás le habían cercenado la pierna. Bueno, fíjense además cómo sigue el relato. Dice, sin embargo, a pesar de la intervención, se quejaba de un dolor profundo en el miembro inexistente. Esta es la pierna mutilada y este es el hueco, este es el vacío. Parecía incapaz de soportar el sufrimiento que se producía en un espacio que era ahora ajeno a su cuerpo, en el lugar vacío que había dejado la pierna mutilada. Generalmente los epígrafes retoman un fragmento. Recuerden que hablé del fragmento, de la fragmentación, como una de las primeras características de la escritura de latín, características en términos de eh, herramienta de estrategia, ¿no? De estrategia de escritura. Entonces el epígrafe toma un fragmento, ¿sí? Pero claro, el fragmento, ¿sí?, no reproduce el relato ni el episodio. Simplemente nos lleva a el punto de mayor tensión de ese fragmento. Entonces,
la construcción del sufrimiento de esta mujer por la amputación de su miembro aparece a partir del dolor. Aparece a partir de la construcción del dolor. Lo primero que escucha es el quejido de esa mujer. Bien, entonces dice, parecía incapaz de soportar el sufrimiento en el lugar vacío que había dejado la pierna mutilada. Por las quejas de la mujer daba la impresión de no tener la capacidad de comprender la situación por la que estaba pasando. Parecía ignorar que se encontraba echada a su suerte, que nadie en este mundo podía hacer algo por ella. Si el lugar donde se originaba el dolor era irreal, nada conocido podría ayudarla. Ninguna droga, tratamiento o método terapéutico podían servirle. Me detengo acá, porque en realidad, fíjense la construcción que hace. Hay un dolor, hay un sufrimiento humano, clarísimo. Lo que pasa que ese sufrimiento humano está eh, referido, ¿sí?, a una inmaterialidad, porque llora, ¿sí?, por el vacío, ¿no? Llora por algo que no está. Entonces, lo que dice el narrador es cómo explicarle, ¿sí?, que está llorando por algo que ya no existe. Pero justamente la no existencia, el vacío, es lo que provoca el sufrimiento, no la pierna, porque la pierna ya no está. ¿M? Bueno, entonces también vayan eh, eh, relacionando, ¿sí?, estas cuestiones. Luego viene esta fotografía, que si el texto fragmenta, la fotografía también fragmenta. Parece ser el hueco en una piedra, sí, pero ese hueco en una piedra tiene barrotes. Entonces también ahí hay un juego entre ese vacío que va a encarcelar el sufrimiento existencial de esta persona. ¿M? Bien, vamos a otra foto, ¿sí? Esto también hice referencia. Es el punto de la ciudad donde comenzaron a instalarse los karaokes. Como les dije, los karaokes son instancias de diversión que aparecen cuando la madre del masajista, la madre del masajista es una voz que en realidad nunca aparece eh, directamente, aparece solamente a partir del relato, ¿m?, de su hijo, quien va reconstruyendo toda la vida de esta mujer, pero la voz de la mujer no aparece como actante, sino que aparece decididamente como el fantasma, ¿m?, el fantasma en el sentido de trauma, ¿m?, de pensamiento obsesivo eh, que aterra a este personaje, que es, eh, que es el hijo. Bien, acá también les traje esta foto, que es la lora que Joao le regaló a su madre, para que observen que justamente la lora que le regala la mamá es una instancia em, em, episódica cargada de afectividad, porque la madre sufre su soledad a partir del trabajo que tiene que hacer su hijo, de las horas que tiene que estar afuera, y se conecta afectivamente con la lora. O sea que acá hay eh, una relación con un referente que es el afecto, ¿sí? Pero es interesante observar que justamente este elemento cargado de afectividad, cuando aparece en el texto que estos sujetos están cargados de dolor y de traumas, ¿sí?, y de obsesiones, pero de muy poco amor, es interesante observar que justamente la lora
es una figura posiblemente de un cuadro, del fragmento de un cuadro, y que además no aparece la figura en su unidad. Tiene la cabeza cortada, la testa cortada, ¿sí? Pero lo más interesante es que la imagen visual es artificiosa, ¿sí? Es artificiosa, es una pintura, es la foto de una pintura. Esto también es muy importante. Y acá aparece esto que es un juego de intertextualidad muy importante que hay en la novela, porque al texto intertextualizado, que es el relato del masajista, se le van poniendo otros relatos que son las canciones y poemas que la madre declama, cuyas letras se incluyen, cuyas historias, a cuyos relatos se hace alusión. Entonces, por ejemplo, dice, joven que asesinó a su tatarabuela dentro de una canción popular. Fíjense que hay un juego muy interesante de palincestos, ¿sí? Hay una canción popular, ese es un texto, ¿no? En ese texto, ¿sí? Se cuenta que un joven asesina a su tatarabuela, y ahí hay otro relato. Y esos relatos, además, están dentro del relato de Joao, que le cuenta a este protagonista autoficcional toda su vida. Y por otro lado, entonces, tenemos una, un relato de base, que es esta, ¿no? Que es ese. Saben que a veces dice, yo voy a una clínica especializada en Brasil para calmar mis dolores, y ahí empieza toda estos relatos. Bien, ahora nos vamos a referir a, ahora nos vamos a referir a, em, ahora nos vamos a referir, disculpen, a cómo aparecen estas fotografías, ¿no? Estas fotografías aparecen en un dossier fotográfico em, que está post relato, ocupan 14 páginas, cada una se exhibe en un espacio de una página como si fuera un cuadro. Y al pie de cada foto, ¿sí? Está como vieron, un epígrafe. Estas fotografías llevan indefectiblemente al lector a una fuera de campo y a un triple trabajo, porque tiene que recomponer la foto más el pie de página más el texto. Entonces, lo que hacen es apelar a la sensibilidad, y en este caso funcionan como el punctum en la teoría de Barthes. ¿Por qué? Porque convierten en un punto del efecto que provocan. Son como un campo ciego, porque abren un sentido infinito que excede la foto y su pie de página. O sea, que las fotografías de latín pueden leerse como ese puntum bartesiano, en tanto si son un punto del efecto que provocan, y en tanto abren un sentido infinito. Bueno, es esto lo que hace Velatín con la fotografía, abrir un sentido infinito que, de algún modo, ese sentido puede completarse con el texto, pero no, no es suficiente, ¿no? Pero no es suficiente. Por otro lado, también es importante, sí, señalar que estas fotos son fotos tipo ready-made, ¿sí?
con gente que en ocasiones él conoce y a quien le pide permiso, y otras que no. Otras son personas a las que él fotografía en la cotidianidad. Lo importante es observar que estas fotos generan una poética doble porque hay que leerla desde dos medios, el de la palabra y el del espejo deformador, y que juegan un universo paralelo porque juegan con el simulacro, ¿no? O sea, el texto no es simulacro, pero el lenguaje visual que introduce la fotografía es un simulacro por la forma en la que además están construidas esas fotografías. Por lo tanto, las imágenes visuales cuestionan de algún modo lo decible, lo enunciable, y en ese sentido podemos retomar lo que dice Alan Pauls con el problema Mario Bellatín, que parece que Mario Bellatín estuviera desconfiando de la institución literatura. Por otro lado, la fotografía lo que hace, además de abrir esos espacios abiertos, ¿sí? Y de llevarnos a esa interacción entre el texto e imagen, opaca, ¿no? Sobre todo lo que hace es opacar los sentidos, ¿m? Ambiguarlos, opacarlos. ¿M? Es, por otro lado, un modo performático, ¿sí? De construir sentidos, porque lo que hacen es crear una escena con una gran densidad conceptual. Eh, por ejemplo, esto lo podemos observar en las fotos que mostré, el vacío dejado por la pierna mutilada, por ejemplo. Y por lo tanto, nos llevan a primero nos llegaban a advertir una construcción bastante espectral, ¿m? Pero sobre todo, esas imágenes suponen volver a leer, en el sentido de volver a mirar también aquello que ya pasó por la vista nuestra, que fue el texto, ¿no? Y que lleva a cuestionarse en Belatín nociones de trama, de temas, de formas, de narrativas y sobre todo lleva a eh, cuestionar estas em, instancias en las que la construcción tradicional, canónica de la literatura eh, estaría, ¿sí? Estaría siendo desviada, derivada hacia otro mundo. Entonces, esta es la cuestión con la fotografía. Ahora vamos a ver qué pasa con Shiki Nagaoka, una nariz de ficción. Bien, para Shiki Nagaoka voy a tomar un texto de Lionel Cherry, no sé si se pronuncia así, Cherry, que es, eh, bueno, ha sido becario de CONICET y es alguien que viene trabajando hace mucho en Ave Latín. De hecho, en ese texto que les comenté, aparece un texto de él. En esta oportunidad es un texto que voy a incluir también en la bibliografía, ¿sí? En esta oportunidad él analiza justamente Shiki Nagaoka, un análisis de ficción, en un texto que se titula Experiencia y fotografía, Shiki Nagaoka de Mario Bellatin. Y dice lo siguiente. Las fotos de este texto se tratan de fotos en blanco y negro en las que se instaura puras resistencias visuales, opacidades
barridos, translucidez, superposiciones. Y analiza precisamente esta, ¿sí? Esta que es a la que me refería. Dice, ese ejemplar al respecto, graduados, es esta, ¿m? Es esta. Graduados de la quinta promoción de la Escuela de Lenguas Extranjeras Lord Byron, donde Shiki Nagaoka fue uno de los más destacados alumnos. Nótese el círculo. Esto es lo que dice el epígrafe. Dice Lionel Cherry. El efecto no puede ser más irónico, como vemos. Dentro de ese círculo que alguien trazó estaría nada menos que su rostro. En la fotografía, esa singularidad se presenta desgastada por el tiempo y el montaje, al señalar, no demarca un punto de reconocimiento, sino por el contrario, un gesto indicial. Lo que notamos no es ningún rostro, sino simplemente su señalamiento. El lenguaje renueva las relaciones de extrañamiento, pues esta y no otra es la situación del alumno destacado, no él, sus características físicas o mentales, ni tampoco su rostro, aquello que exterioriza singularmente su interioridad, sino el círculo que lo demarca en la foto. Fin de cita. Bueno, entonces, ¿qué está proponiendo acá Leonel Cherry? Que miremos cómo hay en la foto un desvío, un desplazamiento, ¿sí? Y cómo el epígrafe, ¿sí? Logra enfatizar la inmaterialidad del cuerpo. Ya hay inmaterialidad en una foto de estas características en caras de personas que prácticamente no pueden reconocerse si son caras, puntos, no se sabe. Y como si eso fuera poco, hay un epígrafe que dice, nótese el círculo, ¿sí? O sea que este Shiki Naoka aparece desmembrado, deformado, ¿sí? Eh, Aparece inclusive con una seña y que esa seña, ¿sí? Nos lleva a la nada. Sigo leyendo. Es esto lo que en Shiki Naoka se estaría aclarando al pie de la imagen. El señalamiento no de qué es lo que vemos, sino de lo que ha sido y que sin embargo no sabemos ni qué fue ni es. Lo intratable de la fotografía es ese interfluid. Lo que veo se ha encontrado allí, pero ha sido inmediatamente separado. Ha estado absolutamente presente y sin embargo diferido ya, y ese lugar se extiende entre el infinito y el sujeto. Bueno, cita acá a Barthes, a quien también aludí en la foto anterior. ¿Qué es este punctum del que dice Barthes, ¿no? Hay un efecto de una presencia, ¿m? Y en realidad la foto no lleva a esa presencia, ¿sí? Pero la foto también muestra que esa presencia ya no está, ya no está. Por eso está la foto. Eh, mm, Continúo. Se interfuit entre el infinito y el sujeto, ¿no es acaso lo que Walter Benjamin definía por aura en su pequeña historia de la fotografía? Eso que va más allá de un elemental dar testimonio del arte fotográfico, ese algo que no es posible hacer callar y que nos obliga a preguntar y que nos obliga a preguntar, perdón, y que nos obliga a preguntar cómo se llamaba esa persona que vivió por entonces y que hoy sigue siendo tan real que no va a disolverse por completo jamás en el arte. Esto es una cita de Benjamin que trae al texto Cherry. Esa chispa de individualidad, eh, ese, esa chispa de individualidad, de ese aquí y ahora con que la realidad ha abrazado la imagen, haciendo de ella la irrepetible aparición de una lejanía que por más cerca que se halle, ya no está. Entonces, fin de cita.
concluye Cherry que las fotos en Shikinao en la hoja son justamente una propuesta de un universal abstracto, de una singularidad que ha perdido homogeneidad y sobre todo muestran un puro lugar de lo posible. Fin de cita. Esto es lo que más me interesa, ¿no? Para que podamos ir sintetizando la presencia de la foto, un puro lugar de lo posible. O sea, en ese mundo eh, al que convoca de latín, ese mundo mutable, intangible, eh, transformador, en ese mundo, ¿sí? La foto está mostrando el mundo de lo posible, el mundo de lo que, de la presencia que es en la foto, aunque parezca así, y de lo que fui, de lo que fue. O sea, si hay un testimonio, es el testimonio de que hay una existencia, ¿no? Pero mostrada de esa manera. Bueno, muchas gracias. Hasta acá entonces esta clase sobre literatura, arte y escritura performática en Velatin.